¿Por qué tantas sectas niegan que Jesucristo es Dios? ¿Por qué lo reducen a un simple profeta, a un mensajero o a un ser creado? Porque si aceptaran que Jesucristo es Dios, tendrían que rendirse a su autoridad suprema y eso les quitaría lo que más valoran: el control sobre las almas. Cuando un grupo religioso levanta una estructura basada en normas humanas, en jerarquías, en interpretaciones privadas, necesita que Cristo sea algo menos que Dios, porque si Jesús es Dios, entonces Él es la verdad, y toda verdad fuera de Él se derrumba. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo una verdad entre muchas, dijo la verdad. Y eso no deja espacio para doctrinas humanas, libros adicionales o revelaciones privadas. Las sectas no quieren que Cristo sea suficiente, porque si lo fuera, ya no podrían manipular ni controlar a las personas. El apóstol Pablo lo advirtió en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8, cuando dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, aunque nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí está la raíz del problema: un evangelio diferente, una versión distorsionada que quita a Jesús del trono y pone a un líder, a una organización o a una doctrina como centro. Esa es la estrategia de las sectas: despojar a Cristo de su divinidad para ocupar su lugar. Pero escúchame bien, el verdadero evangelio no se trata de una institución, se trata de una persona: Jesucristo, Dios hecho carne. Si Jesús es Dios, entonces todo debe girar en torno a Él. Nadie más puede ocupar ese lugar. El apóstol Juan lo dejó claro en su primera carta, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ves por qué es tan grave negar que Jesús es Dios? Porque negarlo es negar al verdadero, negar la vida eterna, negar la salvación misma. Y es ahí donde debemos seguir profundizando, porque las sectas no solo rechazan su divinidad, también rechazan el misterio de su naturaleza gloriosa, que nos lleva al segundo punto. Vamos a descubrir por qué tanto se tropiezan con lo que no pueden entender. Rechazan el misterio de la Trinidad porque no lo entienden. ¿Y qué hacen muchos cuando no entienden algo? Lo rechazan, lo niegan, lo minimizan. Así sucede con el misterio de la Trinidad. Las sectas no aceptan que Dios sea tres personas en un solo ser, no porque la Biblia no lo diga, sino porque su mente limitada no lo puede comprender. Y en lugar de rendirse ante lo que no pueden explicar, prefieren construir una doctrina más cómoda, más simple, pero falsa. Pero déjame decirte algo: la Trinidad no es un invento humano, es una revelación divina. No fue formulada en un concilio ni diseñada por teólogos. Fue manifestada en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. El problema no es que no esté escrita. El problema es que muchos leen con prejuicios, no con humildad. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cómo puede alguien estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? Porque hablamos de personas distintas en una misma esencia divina. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Pero los tres son uno en naturaleza: poder, eternidad y gloria. El bautismo mismo lo deja claro. Mateo, capítulo 28, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres como si fueran tres dioses separados. Dice en el nombre singular, porque es un solo Dios, tres personas.
una esencia. No lo tienes que entender por completo, solo tienes que aceptarlo con fe, porque eso es lo que Dios reveló. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona divina que habla, guía, enseña y se entristece. El Hijo no fue creado, sino engendrado eternamente. Y el Padre no es más Dios que el Hijo ni que el Espíritu, porque los tres son uno solo desde antes de la creación del mundo. ¿Sabes por qué las sectas niegan esto? Porque si Jesús es Dios, entonces lo deben adorar, y si lo adoran ya no pueden seguir dependiendo de su sistema religioso. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces no pueden tratarlo como una energía. Si el Padre es Dios, entonces no pueden ignorar lo que Él reveló a través del Hijo. Y como no pueden destruir a Dios, prefieren dividirlo, rebajarlo o redefinirlo, para no tener que rendirse ante su gloria. Pero negar la Trinidad es negar la revelación de Dios mismo, y eso nos lleva a una consecuencia directa y terrible: negar que Jesús resucitó por su propio poder, porque si no es Dios, entonces la muerte fue más fuerte que Él. Pero la historia no termina en la cruz. El poder de la resurrección va a dejar las cosas claras. Negar que Jesús es Dios les permite negar su resurrección gloriosa. La negación de la divinidad de Cristo no es una simple diferencia doctrinal. Es un intento deliberado de negar su gloria más grande, la resurrección, porque si Jesús fue solo un hombre, entonces no pudo levantarse de entre los muertos por sí mismo, y si no resucitó por su propio poder, entonces no es Dios, y todo el cristianismo se derrumba. ¿Te das cuenta del peligro? Las sectas no solo niegan quién es Jesús, niegan lo que hizo, niegan su victoria, niegan la prueba máxima de su divinidad. Pero Jesús no dejó lugar para dudas. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, Él mismo dijo: tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie en la historia ha hablado así. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún ángel. Solo Dios puede hablar de la vida y la muerte con tanta autoridad, porque solo Dios tiene dominio sobre la tumba. Jesús no fue asesinado sin su consentimiento. Él entregó su vida voluntariamente y la retomó con poder. Y no solo lo dijo, lo anticipó claramente. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21, Jesús enfrentó a los religiosos y declaró: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. La gente pensó que se refería al templo de Jerusalén, pero Jesús hablaba de sí mismo. Su cuerpo sería quebrantado, destruido, pero al tercer día se levantaría. Y así fue. Al tercer día la piedra fue removida, la tumba quedó vacía y la muerte fue vencida. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? ¿Qué ser creado puede resucitarse a sí mismo? Ninguno. Porque la muerte tiene poder sobre todo lo creado, pero la muerte no tiene poder sobre el Creador. Negar que Jesús es Dios es negar que su tumba está vacía por su propio poder. Es decir, alguien más lo levantó. Es reducir su gloria, es quitarle el mérito, es robarle la victoria. El apóstol Pablo lo dejó claro en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Entiendes ahora por qué las sectas se niegan a aceptar que Jesús es Dios? Porque aceptar eso es aceptar que Él venció la muerte. Y si venció la muerte, entonces también puede perdonar pecados. Y eso es lo que las sectas no quieren, que la salvación esté solo en Jesús. Por eso lo rebajan. Por eso lo hacen un simple mensajero, porque si aceptan que es Dios, entonces deben reconocer que solo Él salva, solo Él perdona y solo Él merece la gloria.
Y eso nos lleva al próximo punto. El perdón de los pecados no viene por sistemas religiosos ni por esfuerzos humanos. Viene únicamente por el poder de Jesucristo, porque solo Dios puede perdonar. No quieren aceptar que solo Jesús puede perdonar pecados. Después de negar la divinidad de Cristo, después de negar su resurrección gloriosa, el siguiente paso lógico para las sectas es negar que Jesús puede perdonar pecados. Porque si no es Dios, entonces no tiene ese poder. Y si no tiene ese poder, seguimos perdidos, seguimos condenados y seguimos atados a sistemas humanos que no pueden salvar a nadie. Pero el problema es que la Biblia es muy clara. En el Evangelio según Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, leemos este poderoso episodio. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La reacción de los religiosos fue lógica. Esto es blasfemia. Ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Lo que no sabían es que Dios estaba frente a ellos, en carne y hueso, en la persona de Jesucristo. Jesús no solo sanó al paralítico físicamente, lo sanó espiritualmente, perdonó su culpa, limpió su alma y lo restauró completamente. Y no pidió permiso, no hizo rituales, no consultó con los sacerdotes. Él habló como Dios, porque Él es Dios. ¿Y sabes por qué eso molesta a las sectas? Porque si Jesús perdona pecados, entonces no necesita sus reglas, no necesita sus estructuras religiosas, no necesita sus obras para alcanzar el favor de Dios. Solo necesitas a Cristo. El apóstol Pedro predicó con poder en Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra puerta, solo Jesús. Y si solo Jesús puede perdonar pecados, entonces todo intento de justificarte a través de una religión, de una organización o de tus propios méritos queda totalmente destruido. Aquí es donde muchas personas se resisten, quieren sentir que ganaron su salvación, quieren tener el control, pero el perdón no se compra, se recibe por gracia y solo el que es Dios puede ofrecerlo. Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si Jesús no es Dios, su sangre no salva y su cruz no tiene poder. Pero si Jesús es Dios, entonces su sangre es suficiente, su palabra es autoridad y su cruz es victoria. ¿Lo es? Negar que Jesús es Dios es rechazar tu única esperanza de salvación. Por eso el enemigo ha sembrado tantas mentiras para oscurecer esta verdad, porque sabe que cuando una persona reconoce que Jesús es Dios, esa persona es verdaderamente libre. Y eso nos lleva al último punto, porque si reconoces que Jesús es Dios, entonces ya no hay otro digno de adoración. Ya no puedes vivir como antes. Tienes que caer de rodillas, rendirte y reconocer que Él es el Señor de tu vida. Aceptar que Jesús es Dios implica adorarlo por completo. Aquí llegamos al punto de mayor confrontación espiritual. Aceptar que Jesús es Dios no es solo una creencia, es una rendición total. Porque si Jesús es Dios, entonces no puede ser tratado como un simple maestro moral, ni como un profeta más, ni como una figura religiosa. Si Jesús es Dios, entonces Él merece tu vida, tu obediencia, tu entrega y tu adoración completa. Y eso es precisamente lo que las sectas no están dispuestas a hacer. Por eso lo rechazan.
porque aceptar a Jesús como Dios derriba sus estructuras. Si Él es Dios, entonces la religión no salva, el templo no salva, la organización no salva, el líder humano no salva, solo Cristo salva. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, declara con poder, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No dice que se doblará la rodilla ante una institución. No dice que confesaremos a un líder. Dice que toda rodilla se doblará ante Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Y no se trata solo de decir que Él es Señor. Se trata de vivir como si lo fuera. Porque si Jesús es Dios, entonces no puedes seguir viviendo para ti mismo. No puedes seguir confiando en tu religión. Tienes que caer como Tomás en Juan capítulo 20, versículo 28 y decir, Señor mío y Dios mío. Ese fue el momento en que Tomás dejó de dudar y comenzó a adorar. Y ese es el momento al que cada persona debe llegar. Las sectas niegan que Jesús sea Dios porque no quieren que se arrodillen ante Él. Quieren que se arrodillen ante su sistema, ante su doctrina, ante su autoridad humana. Pero el Evangelio no llama a confiar en una organización, sino en una persona. Jesucristo, Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo dice sin rodeos. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Y quién vino en carne? Jesús. No puedes separarlo. No puedes diluirlo. No puedes bajarlo de su trono. Y si Él es Dios, no puedes tratarlo con indiferencia. No puedes seguir ignorándolo, no puedes posponer la decisión. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tienes dos opciones. O lo reconoces como Señor y te postras ante Él, o lo rechazas y enfrentas la eternidad sin el perdón de tus pecados. Pero escucha bien. Negar a Cristo es negarte a ti mismo la vida eterna. Negar su divinidad es cerrar la puerta del cielo con tus propias manos. Pero si hoy crees, si hoy reconoces, si hoy confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces todo cambia, porque no hay libertad fuera de Él, no hay salvación fuera de Él, no hay perdón fuera de Él. Solo en Jesús, solo en Dios, solo en el nombre, sobre todo nombre. ¿Por qué Jesús habla del Padre si Él es Dios? Ahora, tal vez tú has escuchado a alguien decir, pero Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él no es Dios, solo es el camino hacia Dios. Y eso se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero lo que muchos no entienden es que Jesús no está negando su divinidad, la está revelando. Vamos a explicarlo claramente. Jesús, siendo Dios eterno, se hizo hombre. Y como hombre, se sometió voluntariamente al Padre sin dejar de ser Dios. Él no vino a exaltarse a sí mismo como hombre, sino a revelar al Padre, porque nadie puede ver al Padre en su esencia divina. Pero cuando ves a Jesús, estás viendo al Padre mismo revelado en carne. Unos versículos más adelante, en ese mismo capítulo, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Jesús no es un simple mensajero del Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1, 15. Cuando Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, está diciendo que Él es la única puerta para acceder a Dios, porque Él es Dios manifestado en forma humana
el mediador entre el Dios eterno e invisible y el ser humano perdido. Mira cómo lo afirma Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ves la conexión? Dios y mediador no se contradicen. Jesús es el mediador porque Él es Dios hecho hombre. Es el puente entre la eternidad y el tiempo. Es la manifestación del amor del Padre en forma visible, comprensible y alcanzable. Y si todavía hay dudas, escucha lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesús no es un reflejo parcial. Él es la imagen exacta, la esencia misma del Padre. Y por eso, cuando Él oraba, no estaba orando a otro Dios, estaba expresando su relación eterna como hijo dentro del misterio de la Trinidad, no inferior en esencia, pero distinto en persona. Así que cuando Jesús habla del Padre, no está diciendo yo no soy Dios, está diciendo si quieres conocer al Padre, mírame a mí. Si quieres llegar al Padre, ven a través de mí, porque el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Ahora que lo has escuchado todo, no hay más espacio para la ignorancia ni para las excusas. Jesús no es un profeta más, no es un mensajero especial, no es una criatura con poderes prestados. Él es el Dios viviente hecho carne, el Verbo eterno, el creador del cielo y de la tierra, el único camino al Padre. Y eso significa que no puedes acercarte a Dios sin pasar por Jesús. No puedes conocer al Padre sin rendirte al Hijo. No puedes ser salvo si rechazas al que dio su vida en la cruz por ti. Tú podrías aferrarte a una religión, a una doctrina, a un sistema, pero si no tienes a Cristo como Señor, Salvador y Dios, estás perdido. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dejó espacio para medias verdades. Él no vino a ser un guía espiritual. Vino a ser el centro de tu vida, el rey de tu alma y el dueño de tu eternidad. Por eso la Escritura declara en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No es una opción, es un destino. Toda rodilla se doblará. La pregunta es, ¿lo harás ahora en rendición o lo harás después en juicio? Hoy es el día. No rechaces más al Hijo, no niegues más su gloria. Hoy puedes decir como Tomás, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28, y al decirlo no solo lo reconoces, lo recibes. Jesucristo murió por ti. Jesucristo resucitó por ti. Jesucristo es Dios y hoy te llama a entregar tu vida por completo. No a una religión, no a una iglesia, a Él. Así que ahí donde estás, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, si la verdad te ha sacudido por dentro, haz esta oración no como fórmula, sino como rendición. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres Dios, que moriste por mis pecados, que resucitaste con poder y que solo en ti hay vida eterna. Perdóname, límpiame y lléname con tu Espíritu Santo. Hoy dejo toda mentira, toda religiosidad y me rindo a ti como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy te sigo, te adoro y te pertenezco. Amén. Si oraste de corazón, no fue una emoción, fue una transformación. No fue un momento, fue un nuevo nacimiento. No niegues más al Hijo, no ocultes más la verdad. Jesús es Dios y solo Él merece la gloria
Amén.